Bueno, muy buenas tardes a todas. Qué rico poder compartir con ustedes este día. Veo algunos nombres conocidos y otros no. Mi nombre es Luz Karime Arias y estoy desde Manizales, Colombia. Hoy invitada justamente por este equipo de mujeres maravillosos de Vida en Excelencia. Azucena me ofreció esta invitación para compartir el día de hoy. Aquí estoy. Realmente me siento muy halagada de estar con ustedes en esta tarde. Bueno, como les decía, mi nombre es Luz Karime y hoy quisiera compartirles algo de lo que el Señor ha estado trabajando en mi vida y en mi corazón en los últimos tiempos. Antes de iniciar, sí quisiera contarles y recordarles que tenemos una invitación muy especial de parte del Señor el 4 y 5 del mes de junio en la ciudad de Santa Marta. Y justamente es metamorfosis. Cuando hablamos de metamorfosis, yo quiero recordarles que estamos hablando de un cambio. Y justamente es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. A través de ese tiempo y de este encuentro, Él quiere tener con nosotros un tiempo de cercanía, un tiempo de amores, un tiempo donde realmente quiere que tengamos con Él ese espacio para crecer, para brillar y para que se dé en cada una de nosotras el espacio para crecer. Algún día tomamos la decisión de caminar diferente porque seguramente nuestra vida no estaba funcionando como todas anhelábamos, pero fue Él, fue su amor infinito, el que nos llenó de su luz, de su gracia, de esa esperanza tan necesaria. Y es por eso que hoy estamos aquí, que hoy estamos dispuestas a conocerle, a tener ese tiempo de intimidad, ese tiempo de búsqueda, ese tiempo tan necesario para crecer en Él. Así que les invitamos, les animamos a que puedan separar este espacio, 4 y 5 de junio en la ciudad de Santa Marta, Colombia, todas bienvenidas. Recuerden que por el interno les pueden dar más información. El propósito es que empiecen a separar su agenda y que lo pongan delante de Dios. Él será provisión para que cada una de nosotras pueda asistir. Bueno, en esta tarde entonces, el Señor tiene para nosotras una palabra diferente. Cuando tuve la invitación, el Señor me recordaba algo que me había hablado en los últimos días y es acerca de las bienaventuranzas. En muchos lugares, en muchas iglesias, muchos sacerdotes o pastores hablan acerca de ellas, ¿cierto? Y nos dicen, bienaventurados los hombres que conocen a Dios, bienaventurados. Y cuando escuchamos esto, pensamos, yo no sé si les ha pasado, lo primero que yo pensaba es, ¿y qué es una bienaventuranza? Y entonces, buscando, encontraba justamente esa bienaventuranza, la mejor forma de entenderla es como ese gran regalo. Es un regalo. Bienaventurado es qué afortunado aquel hombre, qué afortunada aquella mujer que ha recibido ese regalo, que lo ha atesorado y que ese regalo ha generado un cambio en su vida y en su corazón. Y hoy vamos a hablar de una de ellas, de la primera. Esa palabra está en Mateo 5, para quienes quieran revisarlo, Mateo 5:3, y nos dice el Señor, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces, cuando pensaba justamente en bienaventurados, bueno, afortunados, bendecidos, qué bueno es ver a alguien que realmente tiene esa bendición de ser bendecido, ¿cierto? De ser bienaventurado. Pero entonces yo quiero ser esa bienaventurada. ¿Qué necesito para poder lograrlo? ¿Qué es la invitación que nos hace hoy el Señor? Y nos dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu. Cuando empezaba a pensar en qué es necesario para entender esa pobreza, pues lo primero que se me venía a la mente es, cuando hablamos de pobreza o cuando escuchamos la palabra pobreza, generalmente escuchamos o lo relacionamos con escasez, ¿cierto? Y efectivamente tiene que ver, pero aquí nos habla no de una escasez física, nos está hablando económica, sino que nos está hablando de una escasez de espíritu. Nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces podía pensar, Dios mío, generalmente antes se acostumbraba a decir que eran pobres de espíritu los que tenían dificultades, muchas veces dificultades, digamos que físicas o dificultades cognitivas. Pero de eso no está hablando el Señor, nos habla, los pobres de espíritu deberíamos ser todos. Y entonces empecé a pensar y empecé a pedir, Señor, revélame qué es lo que tú estás diciendo. Yo no entiendo de qué pobreza me estás hablando, porque la pobreza seguramente cuando nosotros realmente te conocemos empezamos a crecer en el espíritu, pero para ti, en el espíritu tuyo.
Y entonces empezaba a reflexionar acerca del tema que hoy les quiero compartir. Cuando el Señor me permitía entender, en la medida que yo antes de conocer de Dios, antes de aceptar esta invitación, antes de aceptar ese su llamado, podía entender que toda mi voluntad o todo lo que hacía se centraba en mi voluntad. Es decir, que nunca lo consultaba con nadie, simplemente se me ocurría y eso era lo que hacía. O si tenía unos padres en su momento, o si tenía un esposo, pues seguramente lo compartía con esa persona. Pero llega el momento en que yo siento que soy lo suficientemente fuerte y madura como para tomar mis propias decisiones y nunca más decidí consultarnos. Pero realmente cuando conocemos de Dios, Él nos empieza a sopesar y nos empieza a mostrar que es necesario ese filtrar, ese llevar a sus pies cada decisión, cada pensamiento, cada acción, cada una de las cosas y circunstancias que estamos haciendo. Es necesario, porque sin ellas es imposible conocer la voluntad de Dios. Y Él cómo nos adiestra para esa batalla, cómo nos adiestra justamente para entender cuál es su propósito, pues nos adiestra llevándonos cada día a que cuando nosotros le consultamos a darnos una respuesta, a poner nuestro corazón, eso no se hace de esa manera, no es el camino por el cual debe seguir. Esa vocecita interna que tantas veces escuchamos y nos dice, no lo hagas, no está bien. No sé si les ha pasado, pero hay algo interno que a veces me dice, no lo digas, no lo digas. Desafortunadamente antes me pasaba con mucha más frecuencia que ahora, aún me pasa en algunos momentos, que ya he dicho la mitad cuando él me está diciendo no lo digas. Y entonces ya parar se me hace casi imposible. No es imposible si realmente tengo el Espíritu de Dios, pero ocurre y entonces empezamos a ser adiestrados realmente en su voz, en escuchar su palabra, en entender cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Pero entonces podía entender que cuando yo empiezo a ser adiestrado en su palabra, ya no es mi voluntad la que prima como antes, sino que ya empieza a ser su voluntad la más importante, su palabra la más importante. ¿Cuándo sé yo? ¿Cuándo sabemos cada una de nosotras que esa palabra y que esa porción es la voluntad de Dios? Cuando tenemos la facilidad, cuando hemos trabajado o nos hemos dejado adiestrar por el Señor leyendo su palabra, porque a través de la lectura, a través de esa compenetración, a través de ese tiempo que paso con Él, es el momento cuando Él empieza a regalarme y a permitirme entender cuál es su voluntad. Su voluntad, les puedo asegurar que es mucho mejor que la mía para mí. Su voluntad, les puedo asegurar que es no solamente mejor, sino que es un regalo, que tiene un diseño y que ha tenido un propósito, que ha sido forjada para que podamos llegar y para que podamos entender realmente que cosas grandes y maravillosas han llegado conmigo desde el momento que yo vine al mundo. Mi problema, mi dificultad es que, como les decía ahora, siempre ha reinado más mi voluntad que la voluntad de Dios. Y eso hace en muchos momentos que entonces yo ya no piense realmente en, Señor, ¿qué es lo qué es lo que yo quiero hacer y por ahí lo hago? Sino que empiece a trabajar realmente en preguntarle cada decisión que debo tomar, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Padre, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida, Señor? ¿Cómo lo hago? Bueno, y es una forma como el Señor nos va permitiendo entender que realmente Él tiene una voluntad y tiene un diseño para cada una de nosotras. ¿Cómo vamos a saber y cómo vamos a entender entonces cuál es la mejor voluntad y realmente si esa vocecita que estamos escuchando hace referencia o nos está hablando de la voluntad de Dios? Fácil, porque Él nos ha dejado un manual maravilloso, porque el manual se llama la palabra de Dios, la Biblia, y a través de ella podemos encontrarnos, descifrar y encontrar cada vez que la leemos, cada vez que consultamos, cada vez que buscamos su palabra y a través de su palabra podemos entender que ha habido un propósito, que ha habido un diseño, que desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, que Él tenía ya una idea, que Él sabía quién iba a ser yo, quién iba a ser cada una de nosotras, cuántos cabellos iba a tener, nada, ningún detalle se le iba a escapar. Y yo que tantas veces en mi vida me quejé por muchas de las cosas físicas personales que no me gustaban, hoy puedo agradecer por cada una de ellas, porque hoy ya puedo entender que el Señor tenía un propósito con mi vida, tenía un propósito con la forma como me hizo, como me diseñó, aún aquellas cosas que a mí no me gustan, Él sabía que yo las iba a necesitar. Entonces empiezo a ver que realmente
el propósito de Dios es mucho mejor que el mío, que esa llamada, que esa forma, ese diseño que Él ha tenido conmigo ha sido un regalo para mi vida. Bienaventurados aquellos que lo podemos entender. Bueno, y entonces, ¿en qué parte toma esencia o toma vida esa palabra que bienaventurados los pobres de espíritu? Pues entonces podía entender a través de pensar y de considerar justamente esta porción, que cada vez que era más fuerte mi voluntad que la voluntad de Dios, que cada vez que era más fuerte mi espíritu, mi anhelo, mi carácter y mi deseo, que el deseo, el carácter y la forma de Dios, entonces quiere decir que yo tenía muy alto, me he tenido en tan gran estima, que era tan alta mi voluntad, tan alto mi espíritu, mi carácter, que allí no estaba el de Dios. Y en la medida que empiezo a conocerle y como les decía ahora, entregar cada pedacito de mi vida, cada porción, como Él me lo ha ido permitiendo. Señor, ¿y en esto qué debo hacer? Señor, frente al trabajo, ¿cuál es la mejor decisión? Señor, frente a mi esposo, frente a mis hijos, frente a mi vida, frente a mis finanzas, a mi salud, todos los aspectos. Puedo empezar a ponerlos sobre la mesa con Él. Él empieza, como dice el Salmo 23, a aderezar la mesa. Él empieza a quitar que de cada uno de esos aspectos ya no es lo que tú quieres, sino que ya va a ser lo que yo tengo para ti, porque Él empieza a hablármelo y a decirme cuál es el camino que debo seguir. Dice la palabra, porque dos caminos he puesto delante de ti, el camino de la vida y el camino de la muerte. Pero también nos dice, pero escoge, hija mía, el camino de la vida, para que te vaya bien y para que tus días sean largos. O sea, hay una promesa de base adicional cuando Él nos está recomendando, escoge por favor el camino de la vida, y el camino de la vida solamente es el Señor. Entonces puedo entender que realmente al relacionarme con Él, va a fluir su Santo Espíritu en mí y a través de ese fluir ya no tiene que ver tanto mi voluntad, ya puedo empezar poco a poco a entregar aquello que siempre he tenido fuerte para que sea Él creciendo en mí. Y podía entender entonces en ese momento que es la forma como Él me permitía entender que es esa pobreza de espíritu, que no sea más el mío. Cada vez que mi carácter, mi voluntad y mi espíritu va menguando, entonces el que crece es el Espíritu de Dios, si yo estoy conectada con la fuente adecuada. Pero que también te quiero recordar que también la palabra nos habla de que hay una cisterna rota que no retiene agua. Y esa cisterna rota es una fuente equivocada. Esa fuente puede llamarse economía. Entonces, yo me siento segura porque mi economía está reluciente y por lo tanto siento que no necesito de Dios. No, en este momento no te necesito, Señor. Aquí yo tomo mi decisión y no es verdad, porque en todo debe estar Él. Pero también podría ser en mi matrimonio. Puedo decir, mi matrimonio está tan bien, mi esposo está como yo he anhelado toda mi vida, no deseo nada más. Entonces yo no lo pongo delante de ti y empieza a hacerse más mi voluntad, empieza a ser más fuerte mi deseo, que realmente el deseo del Señor para nosotros, para mi casa y mi familia. No escucho la voz y en la medida que no escuche esa voz, que no escuche su voz, entonces ¿de qué fuente me estoy alimentando? Y es a lo que se refiere el Señor con esta bienaventuranza y nos habla, bienaventurados los pobres de espíritu. Y cuando nos dice los pobres de espíritu, nos está diciendo aquellos que hacen mi voluntad, donde brilla más mi voluntad y no la suya, porque cuando está tu voluntad primando, es más alta y más grande que la voluntad de Dios, entonces estamos conectados con una fuente diferente, con una fuente equivocada. Si no es tu voluntad, estás en una fuente diferente. Si tú para tomar una decisión tienes que recurrir a tu mamá, a tu esposo, a tu amiga, a un sacerdote, a un pastor, al que sea, estamos yendo a la fuente equivocada y esa fuente de alguna manera y en algún momento es una fuente, una cisterna rota que no retiene agua, porque necesitamos ir a la fuente verdadera, esa fuente verdadera que solamente es el Señor. No te estoy diciendo que las personas con las que compartes no tengan un consejo sabio. Te estoy diciendo es una cosa es un consejo, pero una cosa muy diferente es donde yo deposito mi total confianza. Hoy el Señor nos está invitando a que seas esa mujer bienaventurada, que realmente está haciendo y está yendo conforme a su propósito. Y recuerda que su propósito es su eterna y maravillosa voluntad. Iniciamos este tiempo diciendo, Señor,
queremos realmente entender cuál es el propósito de todo esto. Y el propósito de todo esto es que podamos entender que Él tiene un diseño maravilloso para nosotras. El diseño que Él tiene para nosotras es un diseño perfecto porque Él no se equivocó. Él te creó con total pasión, Él te creó con total amor, Él te creó anhelándote, anhelando hacer de ti esa mujer sabia, esa mujer diferente, esa mujer que realmente tiene un propósito maravilloso en la vida. Nosotros, en medio de todo este diseño, sabemos que el Señor tiene para nosotras la mejor porción. Solamente que hay momentos donde no escuchamos su voz, donde no vamos a la fuente que realmente nos puede fortalecer. Y sin esa fuente, entonces estamos confiando o en una fuente equivocada o estamos confiando en nuestra propia voluntad. Y recuerda, Él nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y entonces les recuerdo que cuando nos está hablando de esa pobreza, está hablando de que tú mengues para que Él crezca. Recuerda que solamente cuando tú dejas de hacer tu voluntad y empiezas a escuchar la voluntad del Padre, empiezas a escuchar la voluntad de aquel que te diseñó, de aquel que sabe qué es lo que es mejor para tu vida, qué es lo mejor para ti, qué es lo que el Señor tiene para ti, para cada una de nosotras. Cuando tú vas y te unes justamente con ese propósito, las cosas van a cambiar. Y entonces empiezas a menguar para que Él crezca. Y entonces podríamos decir, Señor, sí, yo quiero ser esa mujer, esa bienaventurada, que es pobre de espíritu, de su propio espíritu, de su corazón, porque anhelo el tuyo en mí, no anhelo el mío. Yo anhelo hacer tu voluntad y no la mía. Yo anhelo realmente conocerte, anhelo saber cuál es tu propósito y tu diseño para mí, porque sé que en ese momento seré totalmente plena, viviré satisfecha, tendré realmente el éxtasis tan anhelado. Todas en la vida, todos en el mundo. Normalmente comparto esta porción y es que el mundo nos ha ofrecido, nos ha vendido, y es que todos tenemos que llegar a esa autorrealización. Y esa es una teoría de Maslow, para los que conocen acerca de un proceso filosófico o psicológico, y habla justamente de que esa autorrealización se da cuando has escalado en esa pirámide de necesidades básicas. Pero todos en el mundo hemos buscado eso, realizarnos, pero realizarnos en nuestras propias fuerzas, realizarnos, yo voy a ser feliz cuando me case con el hombre soñado, o me voy a ser feliz cuando tenga hijos, pero para muchas es voy a ser feliz cuando encuentre el trabajo ideal, o cuando gane cierta cantidad de dinero, o cuando haya andado por todo el mundo, cuando mi papá cambie, cuando mi mamá vuelva, cuando tantas cosas que pueden pasar. Pero realmente eso no va a traer la felicidad a tu vida. Eso ni siquiera es la autorrealización. Eso ayuda y complementa tu ego, pero no es el diseño de Dios para ti. Realmente el Señor nos habla y es la realización se da cuando estamos en plena conexión con Dios, porque Él que te conoce, Él que te diseñó, Él sí sabe qué es lo que te puede hacer feliz. Él sí sabe qué es lo que tu corazón necesita. Él sí sabe cuáles son aquellos vacíos que se han ido quedando en este proceso. Y entendiendo esa porción, entendiendo esa su palabra y su voluntad, entonces voy a poder ser cómo orar, sé cómo clamar, sé cómo decirle, Señor, aquí yo también necesito ayuda. En esta porción, en esa identificación con mi familia, en esa identificación con mi padre, con mi madre, necesito ayuda. Y solamente ahí es cuando puedo entender y cuando puedo conocer que realmente mi vida puede ser plena en los brazos del Padre. Chicas, no hay una forma diferente. Yo soy psicóloga de profesión y les digo que ha sido muy duro para mí. Amo mi profesión, me encanta ayudar a la gente, me encanta escucharla, pero una de las mayores frustraciones que he podido tener es entender que a través de la carrera, amándola tanto, debes empezar una teoría, terminarla, tomar otra, porque las posibilidades son infinitas de teorías y realmente con ninguna certeza de que alguna va a culminar como tú quisieras. Pero he encontrado que en Cristo está realmente la salida y la solución a cada dificultad que he podido llevar,
propia o de las personas que me han rodeado. He entendido que Él tiene la mejor forma para salir de la dificultad que haya estado viviendo, porque Él me diseñó. Él sí sabe qué genera en mi vida completud. Él sí sabe qué es lo que mi vida necesita, lo que mi alma necesita. Yo he buscado cosas superficiales para tapar rotos, para saciar cosas que seguramente he sentido. Pero Él que sí me conoce, Él que conoce a cada una de nosotras, Él que nos trató, Él sabe qué requieres para ser transformada y llegar a esa plenitud de gozo prometido por Cristo cuando le reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando estemos con Él, Él nos dice que en ese momento, hay una porción que recuerdo en este momento en la palabra y está en Cantares, y nos habla de un proceso que me gusta mucho, ¿cierto? Y empieza diciendo, oh, amiga mía, paloma mía, y termina diciendo, perfecta mía. Empieza diciendo hermana mía, amiga mía, paloma mía y perfecta mía. Y es un proceso que me encanta porque habla, está buscando a su amada. Y en medio de la búsqueda de su amada, entonces se ha encontrado con esa novia que ha estado en un proceso. Al comienzo tenía muchas ganas de verle, pero cuando él vino a buscarle, ella se sentía cansada, agotada, y le dice, es que no quiero abrirte la puerta, es que estoy cansada, es que he lavado mis pies, es que he desenjuagado mis pies, es que, y entonces estamos llenas de pretextos, y ese he sido yo tantas veces, cada vez que el Señor venía y me tocaba a la almohada y me decía, ven, pasemos un rato juntos a la madrugada, pero Señor, estoy cansada, trabajé tanto, y llena de reclamos, pero además llena de pretextos, más bien llena de justificaciones. Y entonces, ¿cuánto se iba a dar esa transformación en mi vida si yo no entrego aquello que tengo hoy? Puede ser tiempo, puede ser disposición, lo que tenga hoy, pero necesito invertir en aquello que tanto anhelo para que eso pueda retornar a mi vida de una manera diferente. Entonces se da la transformación. Podía entender también que él a través de Cantares entonces nos dice, sí, una mujer, esa amada mía ha sido una mujer que ha tenido que vivir un proceso, y en ese proceso me encanta esta porción cuando nos dice, porque la ha llevado al desierto, y el desierto aquí se muestra como esa figura necesaria para cada una de nosotras. Aquel desierto es aquella aflicción, aquella circunstancia que hemos tenido que pasar o que hemos pasado, necesitadas realmente de ese encuentro con Él. Es una oportunidad que se abre maravillosa para encontrarnos con Cristo, para encontrarnos con Él, y a través de ese encuentro con Él, entonces podemos entender y podemos decir, sí, Señor, yo lo necesitaba, y de ahí sale mi vida. Sale mi experiencia, una mujer totalmente necesitada, abandonada por su esposo, en un momento súper crítico de la vida donde me sentía sin identificación con la carrera que había soñado, me había casado con el hombre que tanto amaba. Todo iba como yo anhelaba, pero llega un momento donde todo se desbarata y empieza la frustración y empieza a salir de mi corazón todo el enojo, la ira, la amargura. Y cuando me encuentro con Dios, me identifico plenamente con esta palabra. Esa amada pero necesitada, esa mujer que estaba en un desierto, llena de angustia, llena de dolores, llena de frustraciones. Y volviendo a la porción que les compartía, entonces me permite entender que primero lo reconocí a Él como mi amigo, luego empiezo a reconocer a Jesús ya primero como mi hermano, luego como mi amigo, y cuando dice esa paloma o perfecta, entonces me va mostrando que me ha llevado en un proceso, y es en un proceso de perfección, donde los vestidos, donde el traje de novia debe irse perfeccionando. Él dice que él quiere una novia sin mancha y sin arruga, y esa quiero ser yo para Él. Sé que aún nos sigue perfeccionando, pero en ese proceso Él nos va llevando en creciente, nos va llevando, como dice la palabra, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ahí es donde podemos ver realmente la gracia de Dios, el regalo maravilloso, lo bienaventuradas que somos. Mujeres bendecidas y bienaventuradas, porque hemos decidido separar este espacio para conocerle, separar tiempos para encontrarnos con Él, separar esos espacios donde vamos a poder ser enriquecidas con su palabra, enriquecidas con su amor, enriquecidas con todo lo que Él tiene, con su diseño para cada una de nosotras. Yo te puedo garantizar que a través de todo esto, el Señor ha tenido
siempre total cuidado de tu vida, así como la ha tenido para mí. Y en ese cuidado Él ha buscado perfeccionarte, Él ha buscado llevarte hasta que tu día pueda ser perfecto en Él. Pero en ese proceso hay muchas cosas que tenemos que ir abandonando. Y en ese abandonarte cada una de esas cosas, Él nos permite, y volvemos a la palabra inicial, permite ver que nuestro espíritu ha menguado. Es decir, se ha empobrecido en ese crecimiento, porque el que va creciendo en nuestro espíritu es Él, es el Espíritu de Dios. Y es lo que el Señor dice, pero la mejor parte de todo esto es la segunda, donde Él nos dice que hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y cuál es la promesa? Es la segunda parte siempre. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De nosotras, las que nos seguimos dejando perfeccionar, las que el Señor sigue llevando primero como una hermana, luego como una amiga, luego como una paloma y luego como una perfecta. O sea, nos va llevando hasta que este día sea perfecto para Él. Realmente el Señor está haciendo su porción, está haciendo su parte, está dando la pelea por cada una de nosotras. Nos tiene aquí y es muestra de su amor y misericordia, porque cada día, cada mañana Él dice que renueva sus misericordias para cada una de nosotras. Y entonces nos está diciendo, yo sigo trabajando en ti, querida mía. Yo sigo buscándote, yo sigo esperando perfeccionarte, yo sigo buscando que tú seas la novia, mi perfecta, mi amada, mi elegida. Déjate perfeccionar, permíteme trabajar en tu corazón, permíteme hacer de ti un odre nuevo. Y recuerda que un odre es como una vasija y esa vasija es donde se va a retener ese vino para degustar, ese vino que va a ser saboreado en las bodas del Cordero, ese vino perfecto, ese vino que realmente sacia, porque es lo único que nos puede saciar. Y es Cristo, justamente, es su sangre, es su amor, es su pasión, es todo lo que Él hizo por cada una de nosotras. Yo realmente siento que este es un tiempo donde Él quiere permitirnos entender que en la medida que nosotras entreguemos nuestra voluntad, entreguemos nuestros deseos, aún nuestros anhelos, nuestros propósitos, aquellas cosas que Él ha tenido que venir trabajando en cada una de nosotras, Él va a poder ser más fiel justamente en permitirnos primero cada vez escuchar más su voz. Cuando escuchamos su voz, Él nos afirma, afirma nuestro carácter, afirma nuestra voluntad, afirma nuestra obediencia. Y en la medida que nos va permitiendo ser afirmadas en su palabra, en su amor, en su obediencia, en su carácter, entonces vamos a poder ir en creciente, como hablábamos ahora, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que cuando la luz sale a un costado y en ese costado sale y se refleja un pedacito de luz. ¿Ustedes han visto un amanecer? Espero que sí. Y los amaneceres son preciosos, a mí me encantan, más en la costa. Y entonces sale un rayito de luz, entonces allí nos amaneció el Señor, pero después empieza a crecer el sol, empieza a subir, empieza su proceso de ascenso, y en la medida que el sol está cada vez va ascendiendo, entonces su luz va reflejándose más en nosotros y el calor aumenta y la luz del día se ve en su plenitud. Y es lo que yo podía entender que es lo que Él quiere con esa porción para nosotros. En la medida que tú te dejes perfeccionar por mi amor, entonces vas a tener esa luz que brilla por ti. Ya no eres tú. En la medida que tú permitas que sea tu espíritu cada vez más pobre para que el de Cristo crezca, para que el Espíritu Santo de Dios realmente esté en nosotras y pueda crecer y hacerse su voluntad, ya ese rayito de luz, ese tenue rayito que había, no va a ser más pequeño, va a ir creciendo. Y en la medida que Él crezca, entonces dice que nos va perfeccionando. Como promesa dice que hasta que ese día en nosotras sea perfecto. Ese día perfecto, yo creo que lo lograremos cuando estemos con Cristo, pero es una promesa preciosa que si Él la ha dado, sabemos que se va a cumplir. Entonces, chicas, yo pienso que hay una esperanza preciosa, hay una promesa maravillosa y cuando podía entender esto que hoy les estoy compartiendo, yo antes cuando pensaba en pobreza pensaba en algo diferente, pero hoy puedo gloriarme en esa palabra y decir, Señor, yo quiero ser esa mujer que sea pobre de espíritu, que no sea más mi carácter, ni más mi anhelo, ni más mi forma de ser, sino que sea el tuyo,
que crezcas tú para que yo mengüe para que tú crezcas más bien, que sea cada vez yo más bajita en mi voluntad para que todo en mi vida sea tu voluntad, que no hayan más áreas, más espacios en los cuales todavía hay oscuridad, porque cuando sale la luz del sol, cada espacio que toca es lleno. Donde hay luz, no hay oscuridad. Y yo quiero que mi corazón esté lleno de la luz de Cristo, es decir, que no haya ningún rincón donde pueda haber oscuridad. Pero para que eso se dé, necesito cada vez ser más afirmada, reafirmada y confirmada en su palabra. De experiencias pudiese contarles mil, pero hay una que ya he compartido y está muy cerca y por eso recuerdo con gran facilidad. Y es que una de las formas como el Señor trae esta palabra a mi corazón es una de los por qué traía esta porción a mi corazón, se da porque mi esposo, pues después les alcancé a contar que me había separado, que me dejaron, pero después regresó. Y fue respuesta a un clamor, y cuando él regresa, bueno, hoy un esposo maravilloso. Y entonces tengo una persona para contratar en una empresa y entonces estoy en ese proceso y yo le digo a mi esposo, le lo pongo a su consideración y le digo, ¿qué piensas de esta contratación? Era una familiar mía. Y él me dijo, no por la persona, sino no estoy de acuerdo porque esto genera dificultades al interior de la familia. Y entonces yo me llené de justificaciones, amor, mira, es conveniente que a pesar de la persona está necesitando ayuda, podemos dársela el recurso. Bueno, muchas eran mis justificaciones. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me justifico con una facilidad. Y entonces cuando le daba cada una de esas justificaciones, él terminó diciendo, es tu decisión, yo solamente te doy mi consejo. Y cuando entonces termino tomando mi decisión, mi voluntad se hizo, contraté a la persona y no había pasado gran tiempo cuando tuve un desastre en el lugar donde estaba trabajando la persona y un desastre familiar. Y al final podía entender, me fue súper mal, pero estaba tan agradecida con el Señor porque llega esa palabra y podía entender, Señor, yo la necesito. Porque realmente hay muchos momentos donde sigue aún, pese a que conozco, a que sigo batallando la buena batalla, a que sigo peleándome la pelea como considero que se debe hacer, de rodillas, clamándole al Señor, y si no estoy de rodillas, y sentada o acostada, pero todo el tiempo pensando en clamarle al Señor. Y cuando pensaba en esto, decía, Dios, no puede ser. Mi esposo me lo advirtió y no me sujeté a ese consejo. Yo pedí consejo y ni siquiera lo recibí. O sea, comenzando porque lo pedí. Y entonces, pues primero, ¿para qué lo pido si no voy a hacerlo? Y lo segundo, podía entender que en la medida que siga siendo tan importante mi anhelo, mi voluntad, mi deseo, pues el Señor no va a poder hacer el suyo en mí. Y hay áreas como estas decisiones que todavía seguramente seguían siendo fuertes para mí, seguían prevaleciendo. Hoy yo les quiero decir que fue una experiencia no solamente amarga, sino agotadora, con muchas dificultades alrededor. Me tocó pagar una multa, la familia se dividió, bueno, generó muchísimos traumatismos. Hoy sigo clamando misericordia, pero les digo que puedo entender que realmente la voz que importa no es la mía, la voz que importa no es la de cada una de nosotras, no es nuestro anhelo, no es, importa para Él, pero más importante que para mí, y es para Él, que sea para mí su voluntad, que sea para mí su voz, que sea para mí lo que Él anhela para mi vida, porque hablábamos al comienzo de que Jesús, de que Dios mismo tiene un propósito, y ese propósito es perfecto, ese propósito es el que nos lleva realmente a ver las cosas de la manera adecuada. Ese propósito es el que nos permite tener la libertad, tener la tranquilidad, tener y hacer las cosas a su manera. Va a traer a mi vida realmente lo que yo necesito. Hacer las cosas a mi manera me siguen trayendo, como les estaba compartiendo, frustraciones, dolores, angustias, tantas cosas que han traído a mi vida insatisfacciones. Yo les decía que la teoría habla de que los seres humanos seguimos buscando esa autorrealización, pero la teoría del Señor, que no es una teoría, sino una realidad, habla de que su diseño para cada una de nosotras es perfecto. Él no habla de autorrealización, Él habla de un diseño perfecto. Y yo le creo porque Él fue el que nos diseñó, porque su diseño y su propósito para cada una de nosotras es bueno,
agradable y perfecto. Dice la palabra, lo ha dicho Jesús, y cuando Él lo dice, yo sé que es en amén y es verdad. Entonces yo les puedo decir, les quiero decir, amigas, realmente para poder crecer, para poder recibir esa gran promesa que dice, de ellos es el reino de los cielos, de ellas, todas nosotras, es el reino de los cielos. Primero tenemos que ser esas mujeres bienaventuradas que son pobres de espíritu, es decir, donde ya no prima tanto mi voluntad, mi confianza, mi anhelo y mi deseo, sino la voluntad, la confianza, el anhelo y el deseo de Jesús. Cuando ese anhelo y ese deseo crece, mi voluntad debe menguar, y por eso es de la pobreza que el Señor nos está hablando. Pero bienaventuradas las que podamos seguir trabajando en ello, las que estemos trabajando en ello, las que queramos ser esforzadas y valientes, para que sea el Señor creciendo en mí, perfeccionándonos. Y hemos visto hoy algunas citas, pero una de ellas muy bella es que Él quiere una novia sin mancha y sin arruga. Y para que Él pueda blanquear o embellecer este vestido, este traje que se está forjando en mi carácter o en tu carácter, necesitamos permitirle que las manchitas que han estado se vayan. Como les decía ahora, que esos lugares en el corazón donde ha habido oscuridad empiece a ser penetrado por la luz de Cristo, porque donde está la luz no hay oscuridad. La luz habla desde ausencia de oscuridad, y entonces necesitamos la luz de Cristo para que no haya ningún punto oscuro en mi vida, ni el más mínimo, porque yo particularmente quiero entregarle todo. Y entonces muchas me preguntan cuando hemos hablado de esta porción, ¿y qué le entregas? Todo es todo, ya, inclusive mi trabajo, mi decisión, mis hijos. Es qué lugar vamos a tomar para unas vacaciones, si vamos o no a un lugar, qué comemos, qué compramos o no, todo debemos entregarlo. Es más, él nos puede ayudar la decisión más grande, pero también en la mínima. Y es lo que Él quiere de nosotras, dependencia de Él. No que dependamos de nuestras fuerzas, de nuestra voluntad, de nuestros anhelos, sino de Él, porque Él tiene una respuesta y tiene una porción perfecta para cada uno de nosotros. Realmente podía entender que toda virtud se reconoce justamente a través de esta pobreza. Pues si es pobreza que estamos hablando, no una pobreza natural, de esa pobreza en espíritu, te permite Él seguir siendo para nosotras. Necesitamos crecer, necesitamos ser adiestradas para la batalla, necesitamos ser provistas de toda virtud en Él, provistas de todo lo que Él tiene para nosotras, y no al contrario, desprovistas, llenas de amargura, de dolor, de tantas circunstancias que hemos tenido alrededor. Hemos sido mujeres marcadas por muchas circunstancias difíciles, pero Él quiere cambiar esa perspectiva. Él quiere regalarnos esa vida llena y plena de luz. Yo lo he podido vivir. Fui una mujer que tuvo una infancia en medio gracias a Dios, algunas oportunidades económicas, de muchas dificultades familiares, y en medio de esas dificultades, de muchas circunstancias que tenía que aprender a sortear, pero podía ver la mano de Dios guardándome en cada paso que daba. Eso generó en mí un carácter fuerte, pero también he podido ver cómo Él ha salido por mí para ayudarme a moldear el carácter, para ayudarme a cambiar las decisiones, para ayudarme a que ya no tenga que depender más de mi voluntad y de mi anhelo, sino que pueda depender de Él. He visto su mano saliendo por mí en cada instante de mi vida. Yo puedo dar fe que Él realmente ha sido quien ha estado allí solventándome. Cada vez que pongo delante de Él una circunstancia, un dolor, un anhelo, sé que es Él el que me ha podido ayudar a salir, a cumplirlo, a llevar a cabo cada uno de esos sueños. Él lo hace por nosotras. Esa metanoia, ese cambio de vida, se da justamente cuando entregamos, cuando entregamos. ¿Y qué necesitamos entregar en este tiempo? Nuestra voluntad. Es necesario entregar nuestra voluntad. Quería tocar un punto que me parece también muy valioso dentro de este cambio, y justamente se llama algo que el Señor nos ha estado hablando, yo sé que en algún tiempo, y es el arrepentimiento. Una de las cosas principales para que ese cambio se pueda dar justamente es eso, es poder aprender y dar el paso de arrepentirnos. Cuando uno piensa en arrepentimiento, uno dice, no, pero yo no fui tan mala, y esa era yo, la que pensaba todo el tiempo, no, pero cómo me tocó de duro, no, pero ¿por qué a mí? ¿Pero de qué me voy a arrepentir? Pero he podido entender que
Me he tenido que arrepentir hasta de la distancia que he tomado del Señor, hasta de las veces que he tomado decisiones por mí misma y que no lo he tenido en cuenta. Me he tenido que arrepentir de tantas cosas en mi vida, comenzando por la distancia que tuve durante tantos años de Él. Yo hoy les puedo decir, chica, que es la mejor bienaventuranza que he tenido en mi vida. Se ha dado cuando he entendido que tengo que menguar, pero ese menguar implica uno de los pasos, arrepentirme. Arrepentirme reconociendo que Él lo hizo perfecto para mí, que Él tiene un plan perfecto para mí y que no se ha cumplido por mi obstinación, porque yo he estado apegada y arraigada a mis dolores, a mis angustias, a mi pasado. Y muchas veces le digo, no, me quejo de él, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué esta circunstancia? Pero vuelvo y sobo la circunstancia difícil y me quedo con ella y duermo con ella y me levanto con ella. Entonces me levanto frustrada, amargada. Dice la palabra, con una raíz de amargura en el corazón. Y esas raíces también lo habla como aquellas zorras que amenazan ruina, como aquellas grietas que amenazan ruina, perdón, donde las zorras vienen a dañar el viñedo. ¿Y de qué nos está hablando? Ese propósito del Señor es un viñedo grande para Él. Es ese viñedo donde se va a dar el mejor vino. Recuerda que hablábamos también, perfecto, perdón, estábamos hablando también de esa vasija. Estábamos hablando de que Él quiere que nosotros seamos esa vasija donde Él va a depositar ese buen vino. Pero para poder llegar a ese punto, perdón, necesitamos dar estos pasos que Él nos está diciendo, pasos que nos van a llevar a entender que el crecimiento se da en Él y por Él y con Él. Solo así vamos a encontrarlo tan anhelado. Bueno, para hacer este tiempo un poco más corto, porque podría ser muy, muy extenso. Realmente el arrepentimiento es un tema que me parece precioso, pero me parece para este tiempo tan necesario. Yo quisiera decirles, realmente bienaventuradas las que hemos podido entender que necesitamos el perdón de Dios, pero para recibir ese perdón necesitamos arrepentirnos. Arrepentirnos y justamente de lo que hablábamos ahorita, arrepentirnos de esa distancia que hemos tenido con el Señor, arrepentirnos de que siempre se ha hecho nuestra voluntad y no la suya, arrepentirnos de que siempre tomamos la decisión y luego le hacemos el reclamo, Señor, pero ¿por qué me fue mal? Pero es que si nunca me lo preguntaste, pero ¿por qué me salió choneto este muchacho? ¿Por qué nunca lo pusiste delante de mí? ¿Por qué el trabajo no se dio como yo quería? ¿Por qué no me pagaron lo que yo anhelaba? Y todo el tiempo estamos llenas de ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Qué pesar de mí? Pero cuando miramos, nunca lo hemos involucrado, no lo tuvimos en cuenta y si le preguntamos, no esperamos su respuesta, que es lo otro que nos suele suceder. Hoy puedo entender que arrepentirnos va más de solamente pronunciar la palabra. Nos está hablando realmente de un tiempo donde podamos entender que el propósito de Dios para nuestra vida, como hablábamos ahora, es perfecto. Que la vida nuestra en sus manos tiene cosas grandes y maravillosas, porque su diseño y su anhelo para mi vida y para la tuya es maravilloso. Es que tú estás diseñada para ser la novia del Cordero. Tú estás diseñada para vivir allí con Él en una eternidad llena de su presencia. Tú estás diseñada para cosas grandes y maravillosas, aunque no te lo hayas creído. Y no te lo has creído porque siempre le has dado más peso a tus pensamientos y tu voluntad que a los pensamientos, a los anhelos, a la palabra de Dios y a lo que Él anhela para tu vida. Entonces, hoy Él te está diciendo, hoy el Rey te manda a decir, hoy el Rey te manda a decir que Él tiene para ti cosas maravillosas, que Él anhela que tú escuches su voz, que Él anhela que obedezcamos su palabra y su voluntad, que para conocer qué es lo que Él tiene para nosotras hay que ir y conocer un poquito más de su palabra, hay que invertir nuestro tiempo en conocerle, porque ¿cómo amarle si no le conocemos? Necesitamos conocerle para poder amarle y para poder ir, como nos decía ahora el Señor, ir creciendo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que nuestro día sea perfecto. Él nos quiere perfeccionar. Pero ¿cómo perfeccionar a alguien que no quiere escuchar? ¿Cómo perfeccionar a alguien que si escucha no quiere obedecer? ¿O cómo perfeccionar a alguien que le está diciendo, mengua en lo que tú anhelas para yo poner mi deseo en ti? Bienaventurados, dice el Señor, los pobres de espíritu, porque de ellos
será el reino de los cielos. Y realmente es una promesa de nosotras. Si obedecemos, si escuchamos, si entendemos el propósito de Dios, será justamente ese el reino de los cielos. Y ese es el anhelo para muchas de nosotras. Hoy yo te invito, escucha su voz, pero permítele a Él que todo esto que hemos hablado, que todo esto que se ha compartido, pueda hallar cabida en tu corazón. Yo te recuerdo que el Señor se ha peleado la buena batalla por ti, por mí. Se ha peleado la buena batalla. Algún día dejó todo lo que tenía, todo, siendo rey se hizo hombre. Y como hombre caminó hacia un lugar, hacia el Calvario, y llevó a una cruz. Y en esa cruz llevó todas tus dificultades, tus debilidades, tus angustias, tus ausencias, tus vacíos. Los llevó a esa cruz para entregar tu pecado y el mío. Y con ello hacernos realmente levantarnos para vivir una promesa de salvación, para vivir una promesa de amor eterno. Yo no sé si a ti te habían gustado en algún momento las películas románticas. Yo vivía enamorada de las películas románticas, pero hoy mi mejor romance es con él, porque puedo entender que se sigue peleando su batalla por mí, que todos los días sueña conmigo, que todos los días me anhela, que todos los días anhela que estemos más y más unidos, todos los días anhelando más y más de que podamos estar juntos hasta que se llegue ese día perfecto para los dos. Hoy yo te invito a que puedas escuchar esa voz, a que busques en su palabra, a que puedas reflexionar aquella palabra que el Señor te está regalando, porque sé qué propósito grande y eterno tiene el Señor para tu vida, contigo, con tu vida y con tu familia. Bueno, chicas, vamos a dejar así por hoy. Yo les agradezco muchísimo haber compartido con nosotras. Hoy quisiera terminar este tiempo recordándoles que tenemos una invitación maravillosa para Metamorfosis. Del 4 y el 5 de junio vamos a estar en Santa Marta compartiendo esa palabra, esta porción que el Señor tiene. Y quiero finalizar este tiempo con oración. Así que les pido que donde están, por favor, dispongan su corazón, su mente, cierren los ojos y vamos a aclamarle al Señor porque esta palabra que Él ha sembrado en este corazón y en esta tierra se haga vida y vida en abundancia. Bueno, Padre amado, en esta tarde, Señor, yo te doy tantas gracias. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido compartir, por cada mujer, Señor, que ha decidido aceptar esta tu invitación, por cada persona, Señor, que ha destinado este tiempo, Señor, para reunirse contigo, a cada mujer, a cada una, Señor, de las que les has podido hablar al corazón. Yo sé, Señor, que tienes cosas grandes y maravillosas para cada una de nosotras. Y hoy te clamo por cada una de ellas, porque se haga realidad en nuestra vida, porque sea realmente lo que nosotras necesitamos, porque nuestro anhelo, Señor, es estar más contigo, es tenerte a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Yo te agradezco por cada mujer, Señor, por la circunstancia que esté viviendo, por el desierto que esté pasando. Señor, sé tú hablando a lo profundo de su corazón. Ayúdalas, por favor, levántanos, Señor. Permítenos verte a ti en medio del desierto y de la dificultad. Como dice tu palabra y tu promesa, permítenos salir recostadas en tu regazo, Señor, saliendo de un desierto llenas de tu presencia y de tu amor. Yo te agradezco hoy por cada una. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a ser como la luz de la aurora, Señor, que va en aumento hasta que nuestro día sea perfecto. Así permítenos crecer en ti, Señor, y que nosotras menguemos para que tú crezcas, que sea nuestra voluntad cada vez más pequeña y que tu voluntad, que tu amor, que tu pasión, Señor, que tu palabra sea más y más grande para cada una de nosotras. Hoy te agradezco por esta porción, por esta palabra, por cada mujer, por cada una de sus necesidades. Yo te clamo. Te pido, Señor, que se haga el milagro, Señor, tu voluntad en medio de la circunstancia que estén viviendo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu invitación. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y Señor nuestro. Amén y amén. Chicas, mil y mil gracias por aceptar esta invitación, por aceptar este llamado, por este tiempo. Creo que al final pueden dejar las peticiones que tengan cada una, si necesita oración por un tema en particular, para que podamos unirnos con ese propósito y poder clamar por cada una de estas necesidades. Así que a todas, mil gracias, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, un abrazo y mil bendiciones.
Que estén muy bien. Feliz resto de tarde.